¿Crees que los exorcismos eran solo cosas de películas de terror? Pues te sorprenderá saber que la práctica de exorcismo sigue siendo muy relevante en la religión, principalmente la católica. En este video te mostraremos los detalles de 4 casos reales de exorcismos que han ocurrido en la historia, algunos de los cuales llegaron a la pantalla grande. ¿Estás listo para adentrarte en el mundo oscuro y misterioso de los exorcismos? Entonces, comencemos. El primer caso que analizaremos es de Clara Germana Celle, que no solo fue poseída una, sino 2 veces. De acuerdo con su testimonio, dice que en 1906 realizó un pacto con el diablo mientras realizaba un viaje de misión evangelizadora en Natal, Sudáfrica. De acuerdo con la revista católica donde se publicó la primera manifestación, comenzó el 20 de agosto de 1906, cuando ella desgarró su ropa, gruñó como animal y habló con seres invisibles. Dichas acciones fueron presenciadas por las hermanas que la tenían a su cuidado. La historia dice que el agua bendita se secaba cuando se le rociaba en misa, pero su reacción con el agua corriente de llave era normal. Además, daba fuertes gritos cuando se le acercaba una cruz. Según el libro The Devil's Brain Exorcisms Past and the Present, los casos más complejos se daban cuando ella lograba levitar hasta 1 metro sobre el suelo, lo cual era observado en su habitación y en la iglesia. Se cuenta también que en una oportunidad, mientras la estaban sujetando, lanzó un rayo a una monja que rezaba arrodillada frente a ella. Luego de eso, la mordió en un brazo, dejando una marca similar a la mordida de una serpiente. El 10 de septiembre de 1906 se dio permiso para el exorcismo de Clara, el cual fue llevado a cabo por los padres Erasmus y Mansell, quien era rector de la misión. Los ritos comenzaron a las 6 de la madrugada y se extendieron hasta mediodía. Continuaron a las 3 de la tarde y duró hasta medianoche. Finalmente, el demonio dijo que iniciaría su retirada a través de una nueva levitación, la cual se llevaría a cabo ante 170 testigos en la capilla de la misión. Sin embargo, en 1907 la joven tuvo una recaída e hizo un nuevo pacto con el diablo en el cual habría desarrollado los mismos comportamientos que había tenido un año atrás. Aquel exorcismo desarrollado por los mismos sacerdotes tuvo lugar el 24 de abril de 1907 y duró durante 2 días. La retirada definitiva del demonio habría quedado marcada por un fétido dolor que se sintió en el lugar. Posterior a eso, Clara Germana Celle nunca más volvió a ser víctima de una posesión. A eso se suma que nunca recordó lo sucedido. El segundo caso del cual hablaremos es el exorcismo de Robin Manet, también conocido como el exorcismo de Roland Doyle. Es un caso de posesión demoníaca de los años 40 del siglo pasado, el cual llegaría a inspirar la novela de William Peter Blatty, El exorcista, y su posterior adaptación al cine en 1973. Roland Doyle es el seudónimo asignado por la Iglesia Católica para proteger la identidad de aquel muchacho. Posteriormente, el autor Thomas B. Allen lo cambiaría por Robin Manet en su libro Poseído de 1993, donde intenta ordenar los hechos reales detrás de la leyenda. Casi toda la información sobre el caso de Robin Manet procede del diario privado del sacerdote Raymond Bishop, el cual tuvo algunas filtraciones en la prensa, y las fuentes de información han permanecido en el anonimato hasta el día de hoy. Según el diario del sacerdote Bishop, relata que el evento ocurrió en 1949 y con base en otro testigo que fue clave para el caso, el pastor Luten Miley Skulsen, hombre de confianza de la familia Manet. Se sabe que Robin Manet nació en el seno de una familia luterana y en la década de los 40 su familia se instaló en Contage City, Maryland. De acuerdo con la información de Thomas Allen, Robin Manet era el hijo único y fue criado por su tía Harriet, una fervorosa practicante del espiritismo, con especial inclinación por las obras de Alan Carter. Harriet inició a Robbie en el uso del tablero Ouija casi como un juego, pero dicho acto le ocasionaría un tremendo desorden psicológico. La posesión de Robbie se produjo cuando intentó comunicarse con el espíritu de su tía después de su muerte, y terminó saliéndose de control, desencadenando fenómenos paranormales y difíciles de creer. Fue entonces cuando la familia solicitó la intervención de la Iglesia Católica y un equipo de sacerdotes liderados por el padre Raymond Bishop llevó a cabo el exorcismo en el hogar de la familia Manet. Durante el exorcismo se registraron fenómenos extraños como ruidos, movimientos de objetos y levitación, así como también la voz
y comportamientos extraños y agresivos en Robbie. Se dice que durante el exorcismo habló en varios idiomas, incluyendo lenguas desconocidas y otras muy antiguas. Su cuerpo era capaz de realizar contracciones imposibles. Los sacerdotes también afirmaron haber visto cambios en el rostro de Robbie, incluyendo expresiones diabólicas. Poco y nada se sabe sobre la vida de Robbie luego del exorcismo, solo se dice que no conservó ningún recuerdo de su posesión y de los fenómenos paranormales asociados a él. Por otro lado, en cuanto a los esfuerzos del equipo de sacerdotes, el exorcismo fue considerado un fracaso, ya que los fenómenos paranormales continuaron. Sin embargo, el caso de Robbie Maney se considera como uno de los más famosos e impactantes de la historia, donde a pesar de la falta de información oficial sobre el caso, se tiene referencia en el libro Poseído de Thomas B. Allen, ya que en este basa en testimonio de los participantes del exorcismo y ofrece una visión detallada de los eventos. En resumen, el exorcismo de Robbie Maney es un caso histórico de posesión demoníaca que inspiró la creación de la novela y película El Exorcista, aunque la mayoría de información proviene de testimonios de participantes. El tercer caso pertenece a Theophilo Ruesinger, uno de los exorcistas más reconocidos durante su época. Se enfrentó a Lucifer en persona en 1928, un caso de posesión demoníaca en un convento rural de Lowan en los Estados Unidos. El padre Ruesinger, un fraile capuchino originario de Appleton, Wisconsin, llevó a cabo al menos 22 exorcismos durante su vida, pero el caso de 1928 se convirtió en el más conocido de la historia de los Estados Unidos. Los detalles del caso se publicaron en el libro de principios de 1930 titulado Beyond Satan, escrito por el reverendo Carl Bog. Este libro corresponde como material de investigación para el autor William Peter Blatty, quien describe en una historia de posesión en El Exorcista de forma similar a los eventos que ocurren en el convento de Lowan en 1928. El padre Ruesinger llevó a cabo su primer exorcismo en 1912. La afectada era una niña originaria del pueblo de Marton, Wisconsin, cuyo nombre fue referido como Anna Clown o Emma Smith. Se sabe que Anna empezó a manifestar los síntomas de una posesión demoníaca cuando tenía 14 años. Los síntomas destacaron la interferencia con planos religiosos, las voces internas que sugerían cosas desagradables y la manipulación por un poder misterioso. Ruesinger con los años se convirtió en un famoso, poderoso y místico exorcista debido a su habilidad para expulsar a los demonios de las personas afectadas. Fue en 1928 cuando Anna ya tenía 40 años y comenzó a sentir de nuevo los síntomas de una influencia demoníaca. Ruesinger fue convocado nuevamente para realizar el ritual de exorcismo. Según los relatos de testigos oculares, el ritual fue muy largo y extenuante y afirmaban que el padre Ruesinger se enfrentó a Lucifer en persona durante el proceso para finalmente expulsar a los demonios del cuerpo de Anna. El caso se tomó como evidencia para publicar en libros, diarios y escritos católicos, e incluso en la revista Times se habla sobre el suceso, y se debe como inspiración para el famoso libro y película El Exorcista. En cuanto al padre Ruesinger, continuó llevando a cabo exorcismos hasta su muerte en 1948, aunque el exorcismo ha sido cuestionado por algunos como una práctica supersticiosa, para muchos sigue siendo una práctica valiosa en la lucha contra el poder del mal. El último caso que veremos es de Arndt Jane Johnson, conocido por la película El diablo me obligó a hacerlo. Era el año de 1981. Los periódicos y medios informaban que el joven Johnson de 19 años arrebataba la vida de Alan Bono, dueño de la perrera donde trabajaba su novia, con más de 20 heridas en el cuerpo. El caso tomó el giro de posesión durante su juicio, donde su abogado presentó a la defensa que Arndt estaba poseído por un demonio en el momento del crimen. Los hechos fueron investigados y se dio a conocer como uno de los expedientes Warren, ya que el matrimonio de investigadores paranormales reconocidos por la Iglesia Católica apoyaron esta defensa y ayudaron a la familia. El caso comenzó un año antes del crimen, cuando Arndt se mudó a vivir con la familia de su novia, Debbie Gallets. El hijo menor de la familia y hermano de Debbie, David, comenzó a tener comportamientos extraños y a ver una especie de monstruo, el cual decía que quería robar su alma. Johnson se percató del problema y no dudó en decirle a la entidad que estaba en el cuerpo de David que lo dejara en paz y que eso ofrecía a cambio. Fue en ese momento donde él aceptó la posesión de ese ser. Los días continuaron y Johnson empezó a escuchar una voz que le indicaba hiciera crímenes atroces. Él trataba de resistir la posesión, pero no fue suficiente, ya que cuando el demonio tomó la totalidad del cuerpo, él cometió el crimen de Alan Bono. Cabe decir que los esfuerzos de la familia, incluyendo la ayuda de la iglesia, la investigación y las visiones de los Warren,
Arn fue declarado culpable y el juez no dependió de la defensa de posesión demoníaca para condenarlo a prisión. El caso sigue siendo considerado como uno de los primeros en la historia de los Estados Unidos en el que se presenta este alegato como atenuante de un crimen. Los Warren, junto con otras personas involucradas, sostuvieron que Arn había sido poseído por un demonio llamado Blade, que había sido evocado por David Gleason. Y aunque esta defensa e investigación no ayuda a Arn en el juicio, el caso sigue siendo objeto de debate y discusión entre los creyentes y escépticos de la posesión demoníaca y la existencia de seres sobrenaturales. Ahora depende de ti creer o no, los casos han sido mostrados y tú tienes la última palabra.